nombre es Diana Leticia y a mí me tocó el inciso A, de fuerza, trabajo y potencia. Trabajo es la cantidad de energía transferida. Trabajo es igual a la energía que entregas o que quitas. La fórmula del trabajo es igual a masa por gravedad por altura. Aquí tenemos un ejemplo en el cual el monito de la izquierda dice que es más lento que el de la derecha, ya que el monito de la izquierda cuando levanta la pesa, la levanta con más lentitud y el de la derecha lo levanta con más rapidez. A esto le podemos definir como una potencia. La potencia es la que mide la proporción en la cual alguien o algo realiza un trabajo. Potencia es el trabajo realizado y el tiempo que nos toma realizar el trabajo. La fórmula de la potencia es igual a trabajo entre tiempo. La salida de la potencia en este ejemplo que tenemos aquí es que el levantador de la pesa de la izquierda, que es el que la levanta más lento, su potencia es igual a 1960 joules entre 3 segundos, porque como la levanta más lento, se tarda en subirla 3 segundos más, mientras que el levantador de la pesa de la derecha tarda 1 segundo, ya que al levantarla, él la levanta más rápido. El de la pesa izquierda, su potencia es igual a 1960 joules entre 3 segundos, que es igual a 653 joules sobre segundo. El levantador de la pesa de la derecha, su potencia es igual a 1960 joules entre 1 segundo, que es igual a 1960 joules por segundo. Los joules por segundo son igual a watts. El joules por segundo se pone igual a W, que es lo que significa los watts. Y ya. El segundo ejemplo que tenemos, primero vamos a empezar explicando qué son las potencias. Una potencia es la proporción con la cual se realiza un trabajo. La potencia promedio es el trabajo realizado dividido entre el tiempo que nos llevó a realizar este trabajo. La potencia instantánea es la potencia de salida realizada por una fuerza en un momento particular en el tiempo. El segundo ejemplo que tenemos aquí es de un carro, el cual nos dice que este carro tiene un peso de 1000 kilogramos y a ese carro le toma 2 segundos alcanzar 5 metros por segundo. La fórmula que utilizaremos aquí de la potencia es trabajo entre tiempo. La fórmula despejada ya sería un medio, el cual un medio significa la cantidad de energía que se le dio al auto. Se le dio energía cinética que tardó 2 segundos en llegar al carro, por eso se le divide entre 2 segundos. Esto significa metros por velocidad al cuadrado. Y ya despejándola bien, de este lado sería la potencia igual a un medio de 1000 kilogramos por 5 metros por segundo al cuadrado entre 2 segundos, el cual nos daría un resultado de 6250 watts, el cual es la potencia promedio de la salida del carro. La potencia instantánea que mencionamos anteriormente es igual a la potencia promedio. Entonces en este ejercicio la potencia no cambia y sigue siendo 6250 watts. Para encontrar la potencia instantánea de salida por una fuerza, utilizamos la fuerza en el objeto durante cierto momento del tiempo. Luego lo multiplicamos por la rapidez del objeto durante ese mismo instante del tiempo. Luego lo multiplicamos por coseno de teta, pero aquí hay que tener cuidado, porque teta es el ángulo que se forma entre la fuerza del objeto y la velocidad del objeto. Aquí tenemos la fórmula de la potencia instantánea, la cual es fuerza por velocidad por coseno de teta. Aquí tenemos un ejemplo, el cual es un cubo y se forma aquí un ángulo, el cual la flechita de arriba representa la fuerza y la flechita de abajo representa la velocidad. Y coseno de teta pues es el ángulo que está en medio. Cuando
fuerza y velocidad se encuentran en el mismo lugar, aquí abajo, o sea, aquí arriba, nos da 0. Igual, entonces eso quiere decir que la cantidad del resultado sigue siendo lo mismo, 6250 watts, porque coseno de teta nos da 0. Voltaje, corriente eléctrica y potencia eléctrica. Mi nombre es Ámbar y yo les voy a hablar sobre las corrientes mixtos. Empezamos por voltaje. Voltaje es la magnitud que se encarga de establecer la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga que puede ser de un ion o de un electrón. Potencia eléctrica es la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar la energía en un tiempo determinado. Vamos con la ley de Ohm, que estos básicamente es la abreviación de cada uno de estos conceptos. Ejemplo, voltio se encarga de suministrar electricidad a cualquier distancia. Y aquí vemos representado en este triangulito básicamente lo que es multiplicar, que multiplicaríamos el amperio por el voltaje y nos daría voltios. Después seguimos con amperio, que lo representamos con una... Esto expresa la cantidad de corriente eléctrica de la I que circula por un conductor. Acá mismo nos muestra la misma representación del triángulo donde se multiplica amperio por R, por resistencia, que es corriente, y esto nos da amperio. Después seguimos con resistencia o ohmios, como varios lo conocen, y fluye cuando un voltaje de 1 voltio se aplica. Y de igual forma tenemos aquí la operación en triángulo y cómo lo vamos a multiplicar, que sería voltaje por amperio y nos da resistencia. Bueno, seguimos con los ejemplos de voltaje, corriente eléctrica y potencia eléctrica. Aquí vamos a básicamente ver lo que es una turbina y su obstáculo del paso de agua. Y empezamos por, aquí muestra que se va directo a la llave, después lo lleva al flujo o fluido como lo conocemos y llena la bomba. La bomba hace una presión y lo manda al tanque receptor. Y ya por último aquí tenemos el ejemplo mejor marcado y como lo conocemos, que da la corriente eléctrica y el interruptor, que puede estar prendido o apagado. Se centra en el dispositivo o la carga de potencia. Aquí podemos ver que es la carga negativa y la carga positiva. Seguimos con otro ejemplo que es la ley de Ohm, donde nos representa básicamente que el triángulo, y tenemos otro ejemplito chiquito, que básicamente vamos a hacer esto. Es como dividir las fórmulas. Tenemos que tapar esta y nos queda voltios, que es voltaje. Y después nos vamos con imperios o amperios contra resistencia. Y para sacar la cantidad necesitamos imperios es igual a voltio por resistencia. Ejemplo, aquí tenemos esto marcado y vamos a colocar voltios. Y después seguimos con resistencia o ohmios y nos da 5. Lo dividimos y nos da 1,8 amperios. Soy Jimena y explicaré el punto C, temperatura y calor. La temperatura es la medida de calor de los objetos y de los cuerpos o el medio ambiente y mide entre lo frío y lo caliente. Sus unidades de medida son los grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Su instrumento de medición es el calorímetro.
Y las partículas de calor. Entre más actividad tenga un cuerpo, mayor será el calor y mayor será la temperatura. Y entre menos actividad tenga un cuerpo, menor será el calor y menor la temperatura. Es decir, que entre más rápido se muevan las partículas, mayor será la temperatura. Y entre más lentas se muevan las partículas, menor será la temperatura. Calor. Es la energía que se transmite por una diferencia de temperaturas. Sus unidades de medida son el joule y las calorías. Su instrumento de medición es el termómetro. Y el calor hace que aumente o disminuya la temperatura. Por ejemplo, una fogata se dé calor. 3. Algunos ejemplos de la vida cotidiana en la cual podemos ver la temperatura y el calor es en una taza con una bebida caliente cuando introducimos una cuchara de metal. Se da el proceso de conducción por el metal y hace que la energía calorífica se transfiera hacia la cuchara y la bebida pierda la energía calorífica, pues se la pasa a la cuchara. Y otro ejemplo es cuando la estufa le cede calor al sartén mediante una temperatura. Y bueno, otro ejemplo con otro problema podría ser ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 400 gramos de cobre de 30 grados Celsius a 70 grados Celsius? Bueno, lo primero es que tenemos que considerar que el calor específico del cobre es de 390 joules sobre kilogramos por Kelvin. Y la fórmula general que utilizaremos es el calor requerido del objeto es igual a la masa por calor por delta de temperatura. Y la serie de pasos que utilizaremos son 5. Lo primero que debemos de hacer son convertir los 400 gramos a kilogramos, que es un total de 0.4 kilogramos. El paso número 2 es el calor requerido del objeto es igual a 0.4, que son los kilogramos que hicimos en la conversión, por 390 joules sobre kilogramos por K por 70 grados Celsius menos 30 grados Celsius, que es desde donde partimos hacia donde queremos llegar, que es un total de 40 grados Celsius. Paso número 3. El calor requerido del objeto es igual a 0.4 por 390 joules sobre kilogramos por Kelvin por 40 grados Celsius, que es resultado de nuestra operación. Paso número 4. Hacemos la operación que nos da un total de 6.420 joules y por último 6.420 joules los convertiremos a calorías. Una caloría equivale a 4,184 joules. Cancelamos joules y lo pasamos a calorías, que es un total de el calor requerido del objeto es igual a 1490.7 calorías. 3. Ejemplo del problema número 2. 2 litros de agua a 25 grados Celsius se enfrían al liberar 62.000 joules de calor. Determina la temperatura final del agua. Primero tenemos en cuenta que el calor específico del agua es 4.186 joules sobre kilogramos por Kelvin. Y nuestra fórmula es calor requerido del objeto es igual a masa por calor por delta de temperatura. Vamos a hacer un despeje, a lo que nos quedaría calor requerido del objeto sobre masa por calor es igual a delta de temperatura. Teniendo en cuenta también que 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo, lo cual lo necesitaremos al momento de hacer nuestras operaciones, que en total nos quedarían 2 litros de agua es igual a 2 kilogramos. Nuestro paso de un número 1 para la resolución de nuestro problema es el siguiente. Delta de temperatura es igual a 62.000 joules, siguiendo nuestra regla, sobre 2 kilogramos, la cual hicimos nuestra conversión de litros de agua
4186 joules sobre kilogramos por Kelvin, que es nuestro calor específico del agua. Paso número 2. Delta de temperatura es igual a 7,4 Kelvin, que es nuestro resultado de nuestra operación, es igual a 7,4 grados Celsius. Posteriormente utilizaremos esta fórmula, que es la delta de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Paso número 3. Hacemos nuestra operación, que es la temperatura final es igual a delta de temperatura más tiempo inicial, que es igual a 25 grados Celsius más 7.4 grados Celsius, que es igual a 32.4 grados Celsius. Y nuestra temperatura final, nuestros resultados son 32.4 grados Celsius. Hola, mi nombre es Diana y yo les voy a explicar el inciso D con el tema del uso del equipo de medición. Entre ellos se encuentra el vernier, tornillo micrométrico, multímetro y sensores. A continuación les voy a explicar un poco de su uso y las partes que componen a cada herramienta. La primera herramienta de medición que les voy a explicar es el vernier, o también conocido como calibrador o pie de rey. Este sirve para medir longitudes de cualquier objeto a una escala de milímetros, ya sea medir la superficie exterior, interior o de profundidad del objeto. Esta herramienta se compone por las siguientes partes: una regla graduada que está en milímetros y pulgadas, un cursor con escala al que también se le denomina nonio, y unos brazos de medición interna, otros de medición externa y el medidor de profundidad. Bueno, este de aquí es el vernier, o también conocido como calibrador o pie de rey. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, este se conforma por varias partes. Esta parte de aquí, la de arriba, se les llama brazos de medición. Este de aquí es para medir la parte externa de un objeto, o sea, de esta manera. Solo se abre así y solo es cuestión de ajustarlo hasta donde tope. Y pues ahí ya tendríamos la medida y ya sería cuestión de leerla. La parte de acá arriba es para medir los interiores y se hace de la siguiente manera. Igual que el otro, pues solo se ajusta hasta donde tope el objeto. Y ahí igual tenemos pues ya la medida, solo es cuestión de leerlo. La parte de acá viene siendo el medidor de profundidad y pues igual solo se coloca de la siguiente manera y se baja hacia acá y ahí es donde topa. Y pues ya sería cuestión de leerla. Y tiene dos tipos de escala. La medida inglesa, o sea en pulgadas, esta parte de abajo, y del sistema internacional arriba, que es en centímetros y milímetros. Y esta parte de aquí se le conoce como nonio. Es como una regla un poco más chiquita y sirve pues para que las medidas sean con mayor precisión. Es decir, si este cero de aquí no queda en la misma alineación con una rayita de las de arriba y queda en medio de esas rayitas, es cuando se utiliza esta parte. O sea, del 0 se va a buscar una rayita de estas que tope con una de arriba, quede exactamente igual, y esta cantidad que nos salió aquí se le va a sumar esa cantidad que nos va a salir de esta rayita. Y pues así es como se utiliza el vernier. La segunda herramienta de medición es el tornillo micrométrico, o también conocido como tornillo
ir a medir piezas con fiabilidad de hasta micras. Este se considera un poco más preciso que el anterior, que el vernier. Bueno, y esta herramienta está compuesta por las siguientes partes: un yunque, un cuchillo, un cilindro con escala, una escala giratoria, un tambor, un trinquete o matraca, un marco o bastidor o puerta. Bueno, este es el tornillo micrométrico. Anteriormente ya les mencioné las partes de estos. Bueno, esta parte de aquí viene siendo el husillo, este de acá el yunque, esta regla que vemos aquí viene siendo el cilindro con escala y el de aquí la escala giratoria. Esta escala tiene una medida de 100 milésimas de pulgada. La parte de acá abajo se le llama marco, bastidor o cuerpo. La parte de aquí es el tambor y el de acá es el trinquete o matraca que se utiliza para el momento de medir. Esta nos permite una mayor precisión y que quede un poco más apretadito. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo utilizarlo. En esta ocasión vamos a medir esta lapicera de aquí. Esta solamente se inserta, se tiene que insertar aquí entre el yunque y el husillo. Se tiene que girar esta parte de aquí, o sea, aquí ya la aflojé y con esta parte al girarla hacia arriba, pues ya se siente un poco más apretada. No tiene que quedar tampoco muy ajustada al punto de que se quiebre el objeto, sino que en cuanto tope nada más. Y con la parte de acá solo giramos un poco y aseguramos el objeto para que no se mueva o se caiga. Bueno, ahora para leer la medida que nos arroja aquí de esta lapicera, se lee de la siguiente manera. Primero, como bien dije, esta regla, tanto la fija como la giratoria, tiene una escala de 100 milésimas de pulgada. Y como podemos ver aquí, esta línea fija coincide con esta pequeña línea de la que gira. Entonces, bueno, como dije, esta escala tiene una escala de 100 milésimas de pulgada. Cada rayita de aquí, cada pequeña rayita va de 25 en 25. Entonces, del 0 al 2 tenemos la cantidad de 200 milésimas de pulgada. Y los anotamos aquí en esta parte. Serían 200 y a esta se le va a sumar las siguientes rayitas que le siguen del 2, que son 1, 2 y 3. Entonces quiere decir que es la cantidad de 75 milésimas de pulgadas. Entonces a los 200 se le va a sumar esos 75 más a esa cantidad todavía se le va a sumar la cantidad que está aquí. En esta ocasión nos da la cantidad de 17 porque es la rayita que está topando con esta raya fija de acá. Entonces a esos 75 se le van a agregar esos 17 y ahora sí hacemos la suma. 200 más 75 más 17 nos da la cantidad de 258. Entonces es decir que esta lapicera mide 258 milésimas de pulgada y es así como se utiliza el tornillo micrométrico. La tercera herramienta de medición es el multímetro. Esta es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión, voltios, corriente, amperios y resistencia ohmios. El frente de un multímetro normalmente incluye 4 componentes. Una pantalla donde se observan las lecturas de medición, botones,
El multímetro lo podemos encontrar en dos tipos, ya sea multímetro analógico o multímetro digital. El multímetro analógico se pudiera considerar como un tipo de multímetro manual, ya que pues para leer la cantidad que nos arroja esta flechita que está aquí, pues tiene que ser a base de lo que perciban nuestros ojos. Entonces pues no siempre vamos a tomar con precisión tal cual la medida que nos marca aquí. Otra de sus características es de que aquí solo se pueden medir voltios, como bien nos marca este símbolo de aquí, la V pues significa la corriente alterna en voltios. Para medir amperes y demás pues hay un dispositivo, o sea, igual a pero pues se toma cada uno aparte. En multímetro digital nos engloba todas estas medidas. Ya sea aquí mismo se pueden medir tanto voltios, amperios y ohmios. El símbolo que está de este lado significa que se está midiendo la corriente alterna en voltios. Este de acá es la corriente directa, también en voltios, y este de aquí significa que mide la corriente directa pero aproximada a milivoltios, a 300 milivoltios. Este signo de acá representa la resistencia. El que sigue es para checar la conducción del diodo. La de acá abajo es la corriente alterna, pero esta medida en amperes, y esta de acá es corriente directa, pero también medida en amperes. Mencionaba anteriormente, el multímetro digital cuenta con conectores de entrada, que son estos de aquí, y estos a su vez son para insertar los cables de prueba, que son este rojo y este negro. El rojo es para el positivo y el negro para el negativo. Y bueno, ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo medir la corriente alterna en voltios, tanto en este como en este. Bueno, para medir los voltios de esta fuente, con solo basta con enchufar este cable aquí. Y como podemos ver, ya aquí la flechita de aquí ya se movió y nos marca más o menos a simple vista que marca como 129 aproximadamente, o sea, no llega tal cual a los 130. Entonces significa que tiene una corriente alterna de aproximadamente 129 voltios. Ahora para medir la corriente alterna de esta misma fuente, pero ahora en el multímetro digital, solo giramos esta ruedita de aquí hacia este lado. Como podemos ver, aquí ya prendió. Entonces ahora solo insertamos estos dos cables aquí en este enchufe. Pausa. Bueno, ya una vez conectados podemos ver que aquí ya nos marca la cantidad de corriente alterna medida en voltios. O sea, aquí nos da una cantidad, se puede decir, más exacta que a la que dijimos acá. Dijimos acá que se aproximaba a 129, o sea, no llegaba a los 130. Y aquí pues ya nos da la corriente exacta, que son 128.6 o 7. Y por último tenemos los sensores. Estas son herramientas que detectan y responden a algún tipo de información del entorno físico. Existe una amplia gama de sensores que se clasifican según las cantidades y características que detectan. Entre ellos están sensores de temperatura, proximidad, acelerómetro, infrarrojo y ultrasónico. Anteriormente ya les expliqué un poco de lo que viene siendo un sensor. Y bueno, esto se clasifica según las cantidades y características que detectan.
Algunos ejemplos de estos son sensores de corriente eléctrica, magnéticos o de radio, sensores de humedad, sensores de velocidad o flujo, sensores de presión, sensores térmicos o de temperatura, sensores ópticos, sensores de posición, sensores ambientales y sensores químicos. Estos pues los podemos encontrar en la vida diaria. Algunos ejemplos pueden ser en las cámaras de vigilancia. Esos vienen siendo sensores de infrarrojo. También lo podemos encontrar en termómetros digitales. Otro ejemplo de sensor también lo podemos encontrar en nuestro teléfono celular. Estos sensores se les llaman de proximidad. O sea, estos funcionan de manera que cuando recibimos una llamada y al momento de acercarlo a nuestro oído, pues estos sensores se activan y hacen que la pantalla de nuestro celular se apague o se bloquee para que de esta manera pues no se mueva o no le piquemos a otra opción. Bueno, y de aquí de manera física, este es un sensor óptico, el cual pues lo podemos encontrar en centros comerciales. Bueno, estos se encuentran en esas barritas que están al entrar en una puerta. De un lado se encuentra este sensor y del otro lado un tipo de barra reflejante que cuando manda esta señal choca y al momento de regresarla es cuando se activa este sensor y entonces es cuando pita o emite ese sonidito que al momento de nosotros pasar pues escuchamos.